Buen día, mi nombre es Priscila Noemí Cancino Villa. Soy estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y el día de hoy, que es 29 de noviembre del 2020, les voy a dar una breve introducción al tema de variables aleatorias, que pertenece a la materia de probabilidad. A continuación les voy a compartir una presentación para poder explicarles paso a paso. Mi maestro encargado de esta materia se llama Juan Francisco Alcaraz Ramírez. Muy bien, las variables aleatorias. Con frecuencia se desea resumir el resultado de un experimento aleatorio en un solo número. En muchos de los ejemplos de experimentos aleatorios que se han considerado, el espacio mensual se ha reducido a una descripción de los resultados posibles. En algunos casos, la descripción de los resultados es suficiente, pero en otros es conveniente asociar un número con cada resultado del espacio mensual, debido a que no se conoce de antemano el resultado particular del experimento. El valor resultante de la variable tampoco se conoce de antemano. Por esta razón, la variable que se asocia un número con el resultado de un experimento aleatorio se denomina variable aleatoria. Esto es como un concepto muy general, pero ahorita vamos a ver la definición. En la definición tenemos que una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado del espacio mensual de un experimento aleatorio. Esta variable no es como las que se trabajan en el álgebra, que estamos acostumbrados, no sé, en la secundaria. Esta variable es una función. Entonces, lo que hace es asignar un número real a cada resultado que vamos a ir teniendo en nuestro espacio muestral, según el experimento aleatorio. Muy bien. Una variable aleatoria se denota por una letra mayúscula, como X. Puede ser Y o Z, pero casi siempre los ponemos en letras mayúsculas para identificarlos más fácil. Es por eso que se usa esta notación. Se hace referencia al conjunto de los números posibles de una variable aleatoria X, como en rango de X. Una vez que se ha llevado a cabo el experimento, el valor medido de la variable aleatoria se denota por una letra minúscula, como X minúscula es igual a, en este caso, 70 miliamperes, que es un ejemplo. Con frecuencia, un experimento aleatorio se resume con el valor medido de una variable aleatoria. Y estos datos son los valores medidos de una variable aleatoria, los cuales se obtienen al repetir varias veces un experimento aleatorio. Por ejemplo, en este caso podríamos tener que como nuestra x1 en un experimento, podría medir 70.1 cuando hacemos la medición de la corriente. Y digamos que al día siguiente vamos y hacemos otra vez el experimento y el resultado puede ser diferente, como ahora 71.2 y el tercer día 71.1 y así sucesivamente. Entonces, con frecuencia se supone que la medición de interés, o sea, la corriente en un experimento, por ejemplo, este es un caso particular que se usa como ejemplo. La corriente en un experimento con un alambre de cobre o la longitud de una pieza maquinada. Esto es como lo que podemos tener como la medición de interés, ¿sí? Y es un número real. Entonces es posible una precisión arbitraria en las mediciones. Por supuesto que en la práctica las centésimas de una unidad podrán redondearse a la décima más próxima. Esto hace que perdamos un poquito de precisión al aproximarnos, o sea, el resultado que vamos a tener va a ser como algo aproximado, vaya, no va a ser como el 100% verdadero, pero nos ayuda a poderlo trabajar de manera más simple. Se dice que la variable aleatoria que representa esta medición es una variable aleatoria continua. En rango de X incluye todos los valores en un intervalo de números reales, es decir, en rango de X puede pensarse como un continuo. En otros experimentos podría registrarse un conteo como el del número de bits,
transmitidos que reciben con error. Entonces la medición se limita a números enteros. O podría registrarse una proporción como 0.0042 de los 10.000 bits que recibieron fueron con error. Entonces la medición es fraccionaria, pero sigue estando limitada a puntos discretos sobre la recta real. Siempre que la medición se limita a puntos discretos sobre la recta real, se dice que la variable aleatoria es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Esto también es de manera muy general para que ustedes puedan ver como ejemplos en casos particulares y ahora vamos con la definición. En la definición tenemos que una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria con un rango finito o contablemente finito. En cambio, una variable aleatoria continua es una variable aleatoria que tiene como un rango un intervalo sea finito o infinito de números reales. En algunos casos, la variable aleatoria x es en realidad discreta, pero debido a que el rango de los valores posibles es tan extenso, podría resultar más conveniente analizar x como una variable aleatoria continua, ¿sí? Esto es como en lugar de trabajarlo de una manera, lo trabajamos de otra, pero es por conveniencia. Por ejemplo, supóngase que las mediciones de la corriente se leen en un instrumento digital, que indica la corriente hasta la centésima de miliampere más próxima. Debido a que las mediciones posibles están limitadas, la variable aleatoria es discreta. Sin embargo, podría ser un enfoque más sencillo y conveniente suponer que las mediciones de la corriente son valores de una variable aleatoria continua, ¿sí? Para trabajarlo de manera más fácil. En los ejemplos, aquí son casos particulares de variables aleatorias continuas, como podría ser experimentos con corrientes eléctricas con longitud, presión, temperatura, tiempo, voltaje y peso. Y para ejemplos de variables aleatorias discretas tenemos número de rayaduras en una superficie o proporción de partes defectuosas entre 1000 probadas o número de bits transmitidos recibidos con error. Si estos son ejemplos particulares para que se den una noción más general de cada variable aleatoria, ya sea continua o ya sea discreta, ¿sí? Muy bien, con esto terminamos nuestra introducción al tema. La referencia que tenemos es de un libro que se llama Probabilidad y Estadística aplicadas a la ingeniería, ¿sí? De ese libro yo saqué toda la información para hacer esta presentación. Entonces, si tienen oportunidad, lo pueden buscar y ahí vienen muchos ejercicios y vienen muchísimos más temas sobre probabilidad. Muchísimas gracias por su tiempo y eso es todo. Nos vemos.